la utilización de superficies de revolución son de gran ayuda a la hora de modelar muchos eventos, tanto en matemáticas, físicas como en la ingeniería. En la clase anterior vimos cómo rotar respecto al eje X. En la clase de hoy veremos cómo determinar el volumen de un sólido de revolución rotado alrededor del eje Y. Su definición es la siguiente. El volumen del sólido de revolución generado por el giro de un área comprendida entre dos funciones f de x y g de x, las cuales están definidas en el intervalo cerrado a, b, en donde f de x es mayor a g de x para todo x que pertenece al intervalo cerrado a, b. Entonces, esta área se gira alrededor del eje vertical x igual a x sub 0, el cual es paralelo al eje Y. Entonces, el volumen del sólido de revolución está dado por la expresión B igual a 2pi por la integral de a b de x menos x sub 0, el cual es una constante, por la función f de x menos g de x de x. Por otra parte, si se gira un área comprendida entre la función f de x, y igual a 0 y las rectas x igual a a y x igual a b alrededor del eje Y, el volumen del sólido de revolución está dado por la siguiente expresión, por b igual a 2pi por la integral de a b de x por f de x de x. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos fórmulas para determinar el volumen del sólido de revolución. A esta la llamaremos fórmula 1 y a esta la llamaremos fórmula 2. La diferencia es que esta la aplicamos cuando tenemos un área comprendida entre dos funciones y además el giro no está sobre el eje Y igual a 0, sino que esta va a ser rotada respecto al eje igual a x igual a 0. Y esta sí va a estar centrada y además solo está limitada por una función f de x. ¿Listo? Veámoslo por medio de un ejemplo. Nos piden que hallemos el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar alrededor del eje Y, la superficie comprendida entre la función f de x igual a x al cubo y las rectas x igual a 2 y x igual a 6 y x igual a 6. Entonces, en este caso tenemos solamente una función, que es f de x. Por lo tanto, vamos a hacer uso de la fórmula número 2. ¿Listo? Entonces, reemplazando en la fórmula 2, tenemos que el volumen del sólido de revolución va a estar dado por 2pi por la integral de a b, que recordemos que a va a ser 2 y b va a ser 6, de la integral de x de 2 a 6 de x por f de x, que es x al cubo de x. Listo. Y esta es igual a 2pi por la integral de 2 a 6 de x por x al cubo, nos da x a la 4 de x. Y esto es igual a 2pi, la integral de x a la 4, recordemos que es x a la 5 sobre 5. Y aplicamos los límites de integración de 2 a 6. Esto multiplicado por 2pi. ¿Listo? Y esto es igual a 2pi por, reemplazamos cuando x vale 6, nos da 6 a la 5 sobre 5. Menos cuando x vale 2, nos da 2 a la 5 sobre 5.
Y esto es igual a realizar las operaciones en la calculadora a 2pi por 7744 sobre 5. Y esto es igual, al multiplicar por 2pi nos da 15.488 pi. Todo esto sobre 5. Y esto es aproximadamente 9.731,39. ¿Listo? Entonces ya determinamos el volumen del sólido de revolución. Ahora veamos otro ejemplo. Supongamos que nos piden que determinemos o que hallemos el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar alrededor del eje X igual a 2 paralela al eje Y, la superficie comprendida entre las funciones f de x igual a x al cuadrado y g de x igual a x, y las rectas x igual a 3 y x igual a 5. ¿Listo? Entonces, para hallar este volumen tenemos que hacer uso de la ecuación número 1. Entonces, reemplazando, tenemos que esta es igual al volumen. Tenemos que el volumen va a ser igual a 2pi por la integral de a a b, que en este caso a va a ser igual a 3 y b va a ser igual a 5, de x menos x sub 0. Aquí en este caso x sub 0 va a ser igual a 2. Entonces nos queda menos 2 por f de x, que es x al cuadrado, menos g de x, que es igual a x de x. Debemos recordar que f de x debe ser mayor a g de x para los valores comprendidos entre 3 y 5, por lo cual si nosotros reemplazamos 3 en f de x, obtenemos que esto es igual a 3 al cuadrado igual a 9, y si lo reemplazamos en g de x, tenemos que esto es igual a 3. Y de igual manera para el 5, debemos tener en cuenta que f de x debe ser mayor o igual a g de x en el intervalo cerrado de 3 a 5, ¿vale? Entonces tenemos que esto es igual a 2pi por la integral de 3 a 5 de x menos 2 por x al cuadrado menos x de x. Y esto es igual a 2pi por la integral de 3 a 5 de x por x al cuadrado nos da x al cubo. X por menos x nos da menos x al cuadrado. Menos 2x por x al cuadrado nos da menos 2x al cuadrado. Menos por menos nos da más. 2 por x nos da 2x y dx. ¿Listo? Por propiedades de la integral, nosotros podemos escribir esto como 2pi, abrimos paréntesis, la integral de 3 a 5 de x al cubo de x menos 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado nos da menos 3x al cuadrado. Sacando la constante tendríamos menos 3 por la integral de x al cuadrado de 3 a 5 de x. La integral de 2x más el 2 lo podemos sacar de la integral, entonces nos queda 2 veces la integral de 3 a 5 de x de x. Y esto es igual a 2pi por la integral indefinida de x al cubo es igual a x a la 4 sobre 4. Y aplicamos los límites de integración de 3 a 5. Menos por la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Y aplicamos los límites de integración de 3 a 5. Más 2 por la integral de x es x al cuadrado sobre 2 y aplicamos los límites de integración de 3 a 5. Y esto es igual a 2pi por, reemplazamos cuando x vale 5, entonces nos queda 5 a la 4 sobre 4, menos cuando vale 3, nos queda 3 a la 4 sobre 4, lo encerramos en paréntesis, menos 3, reemplazamos cuando x vale 5, nos queda 5 al cubo sobre 3, menos cuando x vale 3
3 al cubo sobre más 2 por, cuando x vale 5, nos queda 5 al cuadrado sobre 2, menos cuando x vale 3, es decir, 3 al cuadrado sobre 2. Todo esto por 2pi. Y esto, al realizar la operación en una calculadora, nos da igual a 2pi por 54. Y esto es igual, 54 por 2pi nos da 108 por pi, lo que es aproximadamente 339,29. Y este sería el volumen del sólido de revolución que queríamos hallar. El día de hoy vimos cómo determinar el volumen de un sólido de revolución cuya rotación es alrededor del eje Y. En la próxima clase veremos aplicaciones a la ingeniería y a la física.